Cerrar, hermanas y hermanos, ya esta miniserie. Nuestras series tienen características que son extensas. Hemos dado serie con los estudiantes de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, el Evangelio en todos los 66 libros de la Biblia. Y la serie que va más grande por ahora también es la serie Conociendo el carácter de nuestro Dios, que regresamos el domingo a las 9, aprendiendo de ese atributo de la paciencia de nuestro Dios. Y luego empezamos otra serie, viendo a Cristo en toda la Biblia. Vamos a empezar en Génesis, aprendiendo acerca de cómo Génesis nos presenta a Cristo. Y quiero esa aventura espiritual con usted, que me acompañe todos los domingos a las 11. Correremos toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. Estaremos viajando, viendo a Cristo Jesús en toda la palabra de nuestro Dios. Hoy cerramos con esta parte número 10. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Y vamos a tomar la porción de Juan, capítulo 10, versículo 26 al 30. Esos van a ser los versículos, o 27, para ser más exactos. Vamos a tomar Juan 10, 27 al 30. ¿Lo encontró? Vamos juntos a hacer la lectura a una voz. Solo son un par de versículos. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Mis ovejas oyen mi voz. Que poquito, ¿verdad? Como que nos hace falta ahí el almuerzo, y como yo creo que está esperando, ¿no? Después salir a comer. Pero hagámoslo como si ya desayunamos, ¿no? 1, 2, 3. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Oramos. Padre, a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado con mis hermanos de poder asistir el domingo, día del Señor, para seguir, Señor amado, testificando a las naciones, clamando que tú eres real, celebrando la victoria de nuestro Rey y honrando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, todo te lo debemos a ti. Conocerte, el haber sido escogidos para ser adoptados en Cristo, el haber sido llamados para hacerte tu iglesia, todo tuvo que ver contigo, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos lleva a una conclusión, Señor, a todos los cristianos, que es rendirnos y darte a ti toda la gloria, Señor. Toda la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús damos gracias, Señor nuestro. Amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Muy bien. Hemos estado aprendiendo durante varios domingos, y esta es la parte número 10, como usted lo puede ver ahí en la portada, ¿para qué murió Jesús? Y la idea, el propósito de esta serie, cuando empecé, era recordarle a la iglesia, recordarle a usted el sacrificio de Jesús. Antes empezamos en la época de lo que era la cuaresma, como se le conoce, esos 40 días. Pero también el propósito era salir de ahí, pasar, cubrir todo ese tiempo para hablar del sacrificio de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Y me dije, voy a compartir con mis hermanos por lo menos 10 partes, 10 propósitos por los que Jesús sufrió y murió. ¿Por qué Cristo vino a la tierra a sufrir? Y a través de estos domingos que estuvimos estudiando, vimos que en primer lugar Jesús vino para la gloria de Dios, sufrió para la gloria de Dios. Usted dirá, ¿qué es eso, gloria? La palabra es doxa en el griego. Significa lo que tiene valor, lo que tiene peso en el hebreo. Kabot. En otras palabras, lo que tiene más valor, pues, lo que significa más. En palabras precisas, más cortas,
El propósito de venir Cristo a la tierra es para que Dios brille, para que Dios sea famoso, para dar a conocer a su Padre. Ese es número uno. A veces el predicador, por agradar al hombre, se enfoca en el hombre, a elogiar al hombre. Pero la Biblia no, la Biblia empieza con Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia está enfocada en Dios. Es el libro de Dios, es el libro de Cristo, Jesús, es el libro del Espíritu Santo, no es el libro del hombre. El hombre ha distorsionado esto. Y en lugar de ayudarnos, claro que tiene buenas intenciones, pero esas buenas intenciones, en lugar de ayudarnos, nos ha hecho mal, porque no nos ha hablado de Dios. Y al no hablarnos de Dios, al no enseñarnos quién es Dios, nuestra fe no aumenta y nuestro temor a Dios no incrementa. Y por eso es que no hay un cambio en nuestra vida. Porque el cambio, hermanas y hermanos, surge cuando tenemos un conocimiento amplio de quién es Dios. Ahí es donde se ve la diferencia. Y nos ayuda también conocer el carácter de Dios, conocer quién es Jesús. Nos ayuda también, hermanas y hermanos, a distinguir las falsas creencias que existen. Ahora nosotros que somos una iglesia que tiene la visión como iglesia local de vivir para la gloria de Dios, es un deleite saber que el mismo Jesús, el mismo Señor, nos ha modelado de cómo es venir, nacer, sufrir, entregarlo todo, morir, resucitar, ascender para la gloria de Dios. Así que Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Número 2, Jesús vino a sufrir y a morir por nuestros pecados, para pagar el sufrimiento que merecen nuestros pecados. Número 3, para apaciguar la ira de Dios, para quitar el enojo de Dios de los que creemos en Él. Decía esta mañana, y lo voy a seguir repitiendo, que el enojo de Dios está encima, sobre toda aquella persona que no ha creído en Cristo. Puede asistir a un templo, puede ser religiosa, puede hacer muchas cosas, y puede engañarse uno mismo, decir, vamos, yo soy cristiano. Espérese. Aquí viene una pregunta, ¿es Cristo su Señor? No es tan sencilla, esa pregunta es una pregunta seria, que implicaba la muerte en los primeros años a los hermanos, la cárcel. Porque decir Jesús es mi Señor en los primeros 100 años de la iglesia era decirle al imperio romano que el César era una criatura, aunque él creía que era una deidad y que él tenía poder. Pilato se lo dijo a Jesús. Tú sabes, le dijo, que yo tengo autoridad hasta para perdonarte la vida. Y Jesús dijo, sí, le dijo Jesús, tenés, pero es limitada. Todo rey, todo líder en la tierra tiene una autoridad limitada. Le dijo Jesús. Tú haces lo que se te permite que del cielo que hagas. El hombre está ahí ciego, ¿no? Él se cree dueño del mundo. Le pasó a Nabucodonosor cuando le dijeron, ¿verdad?, que tuviera misericordia, que se arrepintiera. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he formado con el poder de mis manos y con toda mi inteligencia? Aún dice Daniel 4:30, que estaban sus palabras en su boca cuando una voz apareció. Pues la gente te dice que tú eres el rey Nabucodonosor, tú eres Don Fufurú, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, le digo, Dios, ahora mismo te van a echar de tu trono y toda esa ropa fina y esas joyas. Vamos a ver quién manda. Y lo llevaron, en el mismo tiempo lo sacaron y dice que pasaron 7 años, 7 tiempos, como le dijo Daniel. No quiso, arrogante, no quiso aprender por la buena, entonces le tocó por la mala. Y dice la Biblia que le crecieron sus uñas y ahí dice plumas, ¿verdad? Pero me imagino que fue su cabello. Y estuvo, dice, bajo la lluvia. Y él mismo dice, y yo, Nabucodonosor, reconocí que Dios, dice, tiene el dominio sobre todos los hombres. Y él mandó a decretar, y dijo, yo ordeno en todo mi reino que se adore a este Dios que es el único Rey soberano. Él termina. Y entonces le fue devuelto, dice, su razonamiento. Imagínense que terminó como loco. Tuvo un tiempo que la gente lo tuvo por loco, 7 años. El gran inteligente. Bendito sea Dios, porque ahí nos enseña, ¿no? Daniel 2 dice que Dios pone reyes y quita reyes. Él maneja los tiempos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el mismo Jesús, para ponérselo más cerca. El Jesús que nosotros confesamos que es el Salvador, es nuestro Señor. Entonces Él tiene el dominio.
los demonios tiemblan, Satanás tiene que someterse a Jesús. Jesús lo derrotó a esa criatura malvada. Y Dios lo exaltó sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El curio. Esa palabra en nuestra cultura, ¿verdad? Como en el tiempo que nosotros nacimos quizás no tuvimos reyes. Reyes. Allá en Europa sí hay países que todavía tienen esos reyes. Pero en el pasado, en la historia nos dice de esos reyes, ¿verdad? Verdugos terribles que mataban a las personas. Vemos como Faraón, por ejemplo, cómo esclavizó a los judíos 400 años y ahí los tuvo explotándolos, porque los esclavos era una herramienta para que un país progresara. Más que todo la agricultura, la construcción, los esclavos servían para eso. Y eso quiso adoptar Estados Unidos de Europa, de la historia. Quiso también y legalizó la esclavitud por un tiempo. Y hay personas que tienen una mente que a nosotros nos ven como esclavos, así. Y hay unos que sí se les sale y nos dicen, ¿qué esclavos son ustedes? Claro que ahora, más psicológicamente, no nos dicen así, no nos azotan, pero cualquier hombre dueño de una factoría, alguna empresa, si usted se lo permite, él lo tendría ahí trabajando las 24 horas, mientras usted tenga fuerza. Después ya usted explotado y todo enfermo, ya va para afuera, ya no sirve. Entonces, claro, esclavo, ¿verdad? Un poco fino, podríamos decir, pero como dijeron aquellos cantantes de México, que aunque la jaula sea de oro, dijo, siempre será prisión. Amén. Así que la idea, ¿no? Trabajar es bueno, no, tenemos que trabajar, gloria a Dios, tenemos 8 horas y el hombre que no trabaja, dice la Biblia, que no coma, el trabajo es una bendición. Yo hablo de ese exceso, ¿verdad? De eso que se esconden ahí. No, es que a mí me gusta trabajar, por eso es que yo no me gusta perder, yo no voy los domingos a la iglesia. Pues bueno, allá le espera el infierno, que se lleve su casa, ¿verdad? Porque aquí tenemos hermanos que tienen casa, fíjense, y vienen a la iglesia a adorar al Señor. Así que no me venga con esa excusa, ¿verdad? Hay hermanos que tienen carros, yo tengo automóvil nuevo, pastor, tengo que pagarlo. Bueno, fíjese que aquí, hermano, que la mayoría tiene carros nuevos, también lo están pagando, pero no dan excusa, fíjese, para quedarse en casa. Vienen a la iglesia a darle gloria a Dios. Ponga cualquier excusa que quiera poner, pero llegará el día que usted va a doblar sus rodillas en el trono blanco para recibir condenación eterna. Amén, hermano. ¿Y quién es que lo va a condenar? Jesús. Así que esa es la gran pregunta, ¿es Jesús su Señor? Pastor de usted, ¿qué implica que Jesús sea mi Señor? Que Él manda. Ese punto y aparte, que Él manda. ¿Así? Como el papá va, usted es papá, no solo ¿verdad? Porque cría o porque engendra, de las dos maneras, ¿verdad? Porque el que cría, como dicen, ¿verdad? Allá mi abuela decía, no es padre el que engendra, sino el que cría. Claro, el que se sacrifica, porque no todos los hombres asumen responsabilidad de criar a sus hijos. Hay hombres, mire, que se desaparecen cuando la señora le dice, estoy embarazada. No es mío, le dicen sinvergüenza. Yo no sé. Y se van, desaparecen. Pero hay hombres, ¿verdad?, que asumen la responsabilidad y crían a sus hijos, gloria a Dios. Ese esfuerzo, ese sacrificio a ese hombre le da una autoridad automática. Él no grita, respétame, no. Él ejerce una autoridad porque ese hombre se ha sacrificado, es el líder, se lo deben de respetar. Le traigo eso, ¿verdad? Porque es más cerca, porque hay hijos, ¿verdad? Yo como a mi papá, él te engendró, o si él te crió, tenés que honrarlo, tenés que hablar bien. Eso es una pieza clave en tu vida. Y además hay algo que hizo y debes de agradecer. Entonces, en el punto es con Dios, ¿verdad? El hombre, aquí porque nuestro ego pega contra Dios. No es con el pastor lo usamos como excusa, ¿no? Es que el pastor es que me cae mal, por eso es que no me gusta ir a esa iglesia. No, el pastor no sea otro pecador, ¿verdad? Que está aquí luchando con sus pecados y tiene necesidad del Señor. El problema es con el Señor Jesús. Con Él es el problema, no con ninguno hermano. Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Pablo dice, no es con el hermano, el problema es con Satanás. Todas las cosas esas que se oponen, ¿verdad? Porque nosotros no le demos gloria a Dios. Así es que, hermanas y hermanos, si Jesús es tu Señor, Él es el que manda. El domingo no es negociable.
es el día de tu Señor. Es el día de tu Señor. Escúchalo bien. Es el día de tu Señor. Grítaselo al diablo, a todo el jefe. Es el día de mi Señor. Dígalo conmigo. Es el día de el domingo, dígalo. Estamos claros. Y no es que seamos fanáticos, sino que somos seguidores de Jesús. Porque fuimos religiosos por mucho tiempo y no pasó nada. Pero cuando Cristo nos perdonó, no somos los mismos, somos diferentes. Hemos progresado. Yo sé, y yo conozco a muchos hermanos que los he visto cómo han cambiado. Y veo, en mí también, veo cómo Dios está obrando todavía. Y va a seguir obrando hasta que me muera o hasta que Cristo vuelva. Como dice, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Cristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien. ¿Para qué murió Jesús? Lo hemos venido viendo. Me quedé por aquí, creo, ¿no? Para apaciguar la ira de Dios. Decía que la ira de Dios está sobre todo aquel incrédulo todavía. Número 4, para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Número 5, para mostrar su propio amor por nosotros. Número 6, para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Número 7, para nuestra salvación. Número 8, para su propia ascensión. Y número 9, para nuestra santificación. Lo aprendimos el domingo. Y a las 11, no este domingo, sino el anterior, aprendimos también que Jesús resucitó, sufrió, para estar a la diestra del Padre. Hoy en la mañana aprendimos para ser el único Salvador. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Hoy cerramos aprendiendo, esta es la parte número 10, que Cristo vino a sufrir y a morir y a resucitar a esta tierra para preservar nuestra alma, para preservar nuestra salvación. Uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que las falsas religiones nos manipulan. En esa manipulación va el miedo, nos meten miedo. Yo recuerdo mis tíos, por ejemplo, nosotros fuimos católicos a morir, ahí nacimos. Mi abuela se enojó, se resintió conmigo cuando yo llegué y la fui a visitar. Allá por el 2013 mi abuela vivía todavía. Ella perdió la vista ya en su vejez y ahí estuve sentado. Yo llegué tan emocionado al Salvador que solo llegué a la casa, tomé agua y mi mamá me dijo, comé. No, le voy a ir a ver a la abuela, le voy a ir a contar acerca del Evangelio, le voy a decir que tuve un encuentro con Cristo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo llegué, nos sentamos, hablamos, y estábamos ahí, abuela, mire bien esto. Y al final, ella escuchándome, y me dijo, mira, me dice, está bonito todo lo que te ha pasado a ti, pero yo no puedo deshonrar a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos. Aquí voy a morir, mi hijo. ¿Y sabe lo que más me dolió fue? Esa abuela de parte de mamá, para aclarar, ¿verdad? Aunque me vaya al infierno, me dijo, no me voy a cambiar. Allá tú, me dijo, porque has traicionado a la familia y eres excomulgado. Entonces le digo, ya sabe, la palabra excomulgación quiere decir, vea, expulsado. Y le digo, ¿sabe lo que me está diciendo? Que yo he sido expulsado de una religión. Está bien, yo no. Pues yo le amo, está bien, es eso. Respeto su postura. Mi deber era predicarle el Evangelio, le dije que estaba muerta en sus delitos y pecados, le dije que iba para el infierno, se los he dicho a todos mis tíos y tías, que por eso no les caigo muy bien a algunos. ¿Verdad? Dice, no, ese Tony, el evangélico. ¿Por qué les comparto el Evangelio? Porque los amo. No es fácil también ir a predicarle. Tengo un tío que lleva 24 años enseñando en la iglesia. Y nos sentamos, pasamos hasta ahora charlando y hablamos del Evangelio. Yo les decía la vez pasada que una de las sorpresas que tuve, esta última visita que hice a El Salvador, es que mi tío llegó. Mi mamá decía, es imposible, ¿cómo? Erasmo se llama mi tío. Es imposible, ¿cómo vas a hacer que Erasmo venga? Me decía, él es devoto. Sus abuelos lo enseñaron ahí. Y yo orando, habíamos estado orando.
Y me da la sorpresa y de repente aparece ahí en el culto de la casa que hacemos, siempre que voy hacemos un culto los domingos con mi familia, con mis hermanos, él canta y yo predico. Y está metido ahí. ¡Qué bendición! Y digo, va, está orando Dios. Al final, ¿verdad? Él dice, tráeme una Biblia de estudio cuando vuelva. Así que no hay nada imposible, hermana. ¿El punto cuál es, pastor? El punto es la tradición, hermanos. La tradición nos ciega de tal manera que nos lleva ahí. Ahí. Que cuando alguien se convierte, mi papá y mi mamá, cuando se unieron, ellos fueron a una campaña y se convirtieron al cristianismo. Y entonces cuando regresaron los dos muchachos, mi papá tenía unos 17 años y mi mamá tenía unos 15 años, bien jovencitos, ellos se unieron. Entonces mi abuelo, de parte de papá, tremendo católico, él era devoto a la Virgen de Candelaria. Él iba todos los años, él quemaba pólvora, cohetes. Todos los años él iba a visitarla, a Jucuarán. Por allá está la iglesia donde se venera y se hace la celebración de esta Virgen. Entonces le dice mi abuelo, vete, que te ayuden los evangélicos. Mi abuela lo mismo. Tanto de un lado como el otro le dijo a mi mamá, ustedes entonces váyanse a la calle, porque ustedes ya se hicieron de esos aleluyas. Mire esto, hermano, por consecuencias, porque eso yo se lo pregunté a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo fue el rollo? Y ellos me contaron todo y todo esto se me lo contaron. Y me dijo, mira, quizás fue un error que cometimos porque el miedo que nos advirtieron, no volvimos a la iglesia. Entonces nos quedamos ahí en la tradición. Entonces mi papá guardaba una Biblia, siempre ahí de escondida él la leía. Y yo siempre, como niño metido, ¿sí? Porque mi papá saca la Biblia y luego la esconde, ¿verdad? Como si tuviera miedo. ¿Qué tienes de libro? Y mi mamá nos mandaba con mi tía a escuela bíblica, ahí debajo de unos árboles de mandarina, y íbamos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Vea, hermanas y hermanos, lo que hace la tradición, cómo nos sigue. Entonces la tradición nos da miedo. Eso nos da miedo, nos dice, ¿verdad? Si tú te haces evangélico y eso no funciona en tu vida, vas a volver llorando, vas a volver, porque tú eres de esta tradición. Cuando hablamos de la salvación, hermanas y hermanos, Jesús hace una obra completa, de tal manera que Él logró todo lo que no puede lograr ningún hombre para salvarnos. Pero en la misma salvación viene la preservación. Es decir, ¿qué es eso? Que Jesús es el que sostiene la salvación. La salvación no se puede perder. O sea, nos amenazan, no, ustedes están perdidos. No. Entonces está perdido Cristo. ¿Por qué el pastor nos contó eso? Para que vea de dónde vengo, hermano, a lo que yo he tenido que luchar. Pero aquí sigo y voy a seguir. Pero entiendo también aquellos, vea, que por la manipulación, por el miedo, porque allá hoy no solamente, ¿verdad?, la tradición católica le da miedo a la persona. Si tú te haces evangelio, te excomulgamos. Ahora está de moda en las iglesias pentecostales, asambleas de Dios. Si tú te vas por ahí, estás condenado, vas a perder la salvación. Así lo manipulan a la gente. Claro, cuando usted no lee la Biblia, ¿verdad?, ahí anda temblando. Usted, ay, es que mire, yo creo que ya perdí la salvación. Pero si usted lee la Biblia y usted lee este texto y le pone atención, lo que dice Jesús, no lo dicen los pastores. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. En primer lugar, son sus ovejas. En segundo lugar, oyen la voz de Él, de Jesús. No la voz de cualquier hombre pecador. Él dice, mis ovejas tienen una cualidad, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Qué importa la amenaza que les tengan los lobos ahí que andan, ¿verdad? Que hasta los leones, esos animales salvajes, ¿verdad?, pintándole cómo lucen los religiosos, los predicadores falsos, como bestias. Ese es el calificativo que les puedo dar. Son bestias, porque quieren aprovecharse y se aprovechan de la ignorancia, engañan a la gente con otras cosas, y con miedo y muchas cosas. Mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que aquí hay un rebaño, hay unas ovejas y hay un pastor, y este pastor es superior. Porque en Juan 10 de eso se trata. Él dice que es la puerta del redil, de la puerta de las ovejas. Y la verdadera oveja entra por la puerta. Y los ladrones, dice Jesús, entran por
por las paredes, son ladrones, asalteadores. Así le llama Jesús aquí. Aquí lo puede leer usted en Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. ¿De quiénes son ovejas, hermanos? De Jesús. Y yo las conozco. ¡Ay, qué bonito esto! Dice Jesús, mis ovejas... No quiero avanzar por el tiempo, pero aquí hay mucha cultura. Para los judíos esa era su cultura. Pastores, esa era su labor número uno, pastorear ovejas. Entonces cuando Jesús le dice eso, cualquiera le capta, un judío entiende, ¿verdad?, lo importante que es la voz del pastor, lo importante que son las ovejas para el pastor y la autoridad que tiene el pastor sobre esas ovejas. La pasión, la entrega de ese pastor por esas ovejas. Entonces Jesús dice, y también la educación de esas ovejas, que las ovejas son enseñadas, esos animalitos, de tal manera que pueden distinguir el silbido. Cada pastor tiene un instrumento con el que se identifica con sus ovejas. Entonces Jesús dice, yo tengo unas ovejas, usando esa metáfora, yo tengo unas ovejas de Jesús, que son personas, que yo las conozco, y ellos sí saben oír mi voz. Ellos sí saben oír mi voz. Luego sigue diciendo, y me siguen. Las características de esta oveja, oyen mi voz, yo las conozco, sé quiénes son, y me siguen, dice Jesús. En otras palabras, no me cuestionan. Ellos quieren estar conmigo. Les agrado, me aman, me sirven. ¿Por qué? Porque Él también lo ha dicho en Juan 10:10, que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para dar la vida por estas ovejas. Entonces las ovejas saben que su pastor dio su vida por ellas. Ese es el contexto. Entonces los cristianos sabemos quién es nuestro pastor, sabemos su sacrificio, que no solamente en la cruz viene a ser ya la culminación, sino su sufrimiento, los 33 años, esos 30 años que pasó Jesús, que dejó su trono y nació en un pesebre y sufrió toda la humillación, todo lo que el hombre le aplicó a Jesús por nosotros, por sus ovejas. Tragó el polvo de la tierra. Fue tentado, traicionado, expulsado. Estuvieron a punto de apedrearlo. Todo eso lo soportó Jesús por sus ovejas. Y al final muere como el peor en la cruz y es sepultado. ¿Por quiénes? Por sus ovejas. Entonces, estas ovejas, usted entiende eso. Y cuando usted entiende eso, que lo hizo Jesús por amor, entonces usted responde, usted lo sigue a Jesús. Usted es un seguidor de Jesús. No a la fuerza, sino voluntariamente. ¿Para dónde va? Para el templo. ¿Y qué te han dado en el templo? Todo. ¿Y ese pastor? No. Es mi Jesús. A Él es que voy yo a darle gloria, porque ¿sabes qué? Él murió en la cruz del Calvario por mí. Esa es la respuesta más precisa. Versículo 28. Y yo les doy vida. Ay, qué esta hermosa palabra. Desde que yo la leí. Mire lo que dice. Y yo les doy vida eterna. Un vida temporal, no, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Y mire esta promesa, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Punto, ahí cierra Jesús. ¿Qué le parece, hermano? Estas palabritas tan cortitas, aquí aquellos que dan miedo, que pierden la salvación, léanle este texto, no han entendido este texto. Dice, y yo les doy vida eterna. Eterna quiere decir siempre, que es eterno, que no tiene fin. Cuando yo empezaba en el camino de Dios, me encontraba con unas palabritas así, iba al diccionario, ¿va? Porque siempre me ha gustado eso. Soy perspicaz, me gusta investigar por mi propia cuenta. Y así fue como yo dejé toda la tradición leyendo una Biblia y estudiándola. Porque no era fácil. Yo decía, bueno, toda mi familia creció ahí, ya se murieron mis abuelos, mis abuelas, se fueron. Y me contaban historias a lo que me iba a enfrentar. Y para el remate, Dios me llama al pastorado todavía. Claro, hay una gran cantidad de familias de parte de mamá y papá, ¿verdad?, que están a un lado. Yo los amo. Y les predico el evangelio. Donde quiera. Algunos tíos ya se convirtieron. Una vez fui a Maryland. Y un tío de parte de papá, bravo, enojado.
mira, Tony, no te saco de la casa porque eres mi sobrino, no porque ya te sacaba. Pero un día, mire esto, hermanos. Y yo le está bien, tío, ya no sigamos hablando del tema porque es caliente. Un día vino aquí a Boston. Vino a Boston, ahí estábamos en Riviera, con su esposa y sus hijos. Y fuimos a comer después. Y me dijo, te vengo a dar una buena noticia, a cuál me hice cristiano evangélico. ¿Qué? Sí. Y tenía una incógnita, tenía una duda, que tampoco creía que eras pastor. Entonces vine a desengañarme porque me estaban diciendo que eres pastor vos. Y no, yo soy un servidor de Cristo nada más. Aquí me mandó el Señor, aquí a Boston. Y me dijo, wow, lo que Dios ve hace, hijo. Hoy, fíjense, yo lo veo por las redes sociales a mi tío, educando a sus hijos. Hoy tiene un ministerio de alabanza. Primero Dios lo vamos a tener aquí un día. Él quiere venir y le ha dicho a mi hermano, si voy a visitar a Tony allá a la familia Boston, que me dé espacio para cantar con mis hijos. Y yo, qué bueno que vuelva. Pero mire, hermano, cuando le predicamos el evangelio, cuando no nos avergonzamos, cuando le contamos las buenas noticias a los seres queridos, lo que puede hacer Dios. Y hay mucho que le podría seguir diciendo. Pero a eso nos ha llamado Dios, a predicar el evangelio, aunque le caigamos mal, digámosle la verdad a las personas, que a su tiempo esa semilla que plantamos va a germinar y va a dar frutos. Nosotros somos parte. Alguien nos predicó, y nosotros éramos religiosos, pero la buena noticia es que éramos ovejas de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que nosotros respondiéramos al llamado eficaz que Él nos hizo por medio del predicador. Pero ese predicador nos habló de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor Jesús por esa obra en cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo que Jesús nos salva y Él nos preserva. Aquí entonces vamos a terminar, porque el tiempo ya se nos fue. Aquí está todo en estos textos que tenemos de base. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, yo les doy vida eterna. Ahí está el perdón de nuestros pecados de una vez y para siempre. Y luego viene la prevención. Dice, y no perecerán jamás. Dice eso, no van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dos aclaraciones. Jesús dice, ya los perdoné eternamente, ya no hay condenación, son libres mis ovejas. Y número 2, dice, yo me encargaré de protegerlos, porque Él es el pastor. El pastor no solamente guía, sino que da protección, defiende a sus ovejas y le da el alimento, los cuida, también les da la medicina cuando se enferma. Es una labor total. La que hace Jesús aquí está diciendo, yo los perdono, me siguen, se sienten bien conmigo, están seguras. Y termina diciendo, nadie la arrebatará de mi mano. Nadie es nadie. Ni Satanás, ni los demonios, ni cualquier otro líder religioso nos va a poder apartar de Cristo Jesús. Nos pueden dar miedo, sí, pero nada ni nadie nos va a poder apartar de Cristo Jesús. Estamos seguros. Yo le he contado un poquito de experiencia, porque no me cabe la menor duda que aquí quizás en algún momento usted ha sido amenazado. En el pasado, alguien le dio miedo. Pero ahora, en esta cierre de esta serie, si nosotros, dependiera de nosotros la salvación, o el hecho de ser cristiano, porque esta es la parte, usted, si es cristiano, es porque Cristo está perseverando en usted. Si yo estoy aquí, en la iglesia todavía predicando, después de 13 años, es porque Cristo persevera en mí, Él me sostiene. Usted está aquí, los hermanos que ya llevan 13 años, los que llevan 12 años, usted está aquí porque Cristo lo sostiene. No son sus habilidades, nosotros somos extremadamente débiles y el pecado que mora en nosotros nos ataca como fiera salvaje y nos quiere destruir. Y Satanás y todos los demonios quieren terminar con nosotros, pero como aquí está la promesa que los que están en sus manos nadie los puede arrebatar. Somos de sus ovejas, somos de Cristo, estamos seguros. Pastor, ¿y por qué cuenta todo eso? Para ayudar a aquellos que están peleando, a aquellas personas que quisieran ser cristianos, quisieran liberarse de las tradiciones. Aquí tienen su salida. No le tengan miedo a las amenazas, que van a ser excomulgados, no van a perder su familia. Al contrario, van a ser de gran bendición para su familia, van a ser luz
Respetamos, vea, como yo, mi abuela, lo digo con dolor en mi corazón, pero a la misma vez quiero también advertir a mis tíos y tías que no vayan a morir así cegados, sino que recapaciten y puedan volverse a Cristo Jesús. ¿Sí? Por una tradición sin fundamento. Cuando tenemos las Sagradas Escrituras, que Cristo nos asegura que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es suficiente. Ningún ritual, ninguna práctica que hagamos puede ayudar, porque nuestras mejores justicias, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No valen para nada para ganarnos el favor de Dios. Porque si Dios permitiera, entonces no se merecería Él toda la gloria. Pero como Dios lo estableció, que la salvación es por medio de su Hijo, para que su Hijo le dé la gloria al Padre, eso lo aprendimos. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que las criaturas, nosotros criaturas condenadas, más nos vale creer en Cristo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados, y Cristo se encargará de preservarnos. Él nos sostendrá. Satanás va a querer derrumbarnos, el pecado va a querer derrumbarnos, pero hermana y hermano, si estás en Cristo Jesús, tenedlo por seguro que vas a estar con Jesús, el Padre y el Espíritu Santo por la eternidad, porque en Él estamos seguros, lo creemos. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. He intentado decirle a mis hermanos que no debemos por qué temer, aún hasta la muerte, la enfermedad que muchas veces, Señor, nos amedranta. Pero tú venciste la muerte, Jesús, para que la muerte se convierta como en una puerta donde te encontramos a ti dándonos la bienvenida en el paraíso. Queremos vivir en esta tierra, Señor, para agradarte, para predicar el Evangelio. Y nos sentimos tristes por aquellos parientes que se fueron sin esperanza. No somos nadie para condenarle. Ellos tomaron su propia decisión, son responsables de su pecado, les predicamos y eso, Dios, nuestra conciencia está en paz, porque les advertimos, quizás les caímos mal a algunos, pero lo hicimos porque le amamos. Y vamos a seguir, Señor amado, llevando este evangelio porque esta es la medicina, esta es la buena noticia para la humanidad, respetando también a nuestros seres queridos su postura y esperando, Señor, que tú hagas tu obra como lo has venido haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo. Amén.